Entonces, vamos a mostrar varios casos. El primero es de un paciente masculino de 44 años sin factores de riesgo cardiovascular y aparentemente sin antecedentes cardiovasculares. No tomaba ninguna medicación habitual, tampoco tenía ningún estudio cardiológico previo en sistema y acude al hospital para hacerse un ecocardiograma transtorácico para estudio de una hipertensión arterial incipiente. Esto le pide la médica de cabecera. Y cuando le hacen el ecocardiograma acá en los consultorios de eco, es derivado a la guardia por el hallazgo de bradicardia. Después, al interrogatorio dirigido, el paciente comentaba astenia de varios meses de evolución, motivo por el cual esto limitó, digamos, su clase funcional, sin angor, sin palpitaciones, y comenta una disnea en clase funcional 2 a 3. Al examen físico en guardia estaba con una presión arterial de 190/90, con 45 latidos por minuto, saturando 98% del aire ambiente, bien perfundido, sin soplos y sin signos de sobrecarga hídrica. Y tenía un laboratorio con 43 de hematocrito, sin blancos, un ionograma normal y 1.13 de creatinina. Y este es el electrocardiograma en ese momento. Juli, ¿querés decir algo? Algo del electro, decirlo. Bueno, se observa una bradicardia regular. En cuanto a las ondas P, la verdad que no se ven ondas P claras. No sé si esa onda, claro, ahí está. Bueno, podemos ver ahí en el ABL ondas P o algunas que no claramente lo conducen. Y esa otra... Acá, ahí está. Acá, sí. Acá. Ahí se ve. Por eso sí, esas ondas P que no conducen y la que tiene el PR largo, no sé si conduce o cayó ahí de casualidad, porque no llego a ver alguna otra más que esas dos y después el QRS. Parece tener un escape alto, el QRS es estrecho y el eje está conservado. No se observan cambios isquémicos agudos. Yo no medí el intervalo PP, pero parece estar disociado, ¿no? Por lo visto, creo que estaban las P por un lado y los QRS por el otro. ¿Querés ir anterior? Porque vinieron los médicos a contar rápido. rápido. Sí, obvio. El INCOSA, 44 Estamos años. comentando un paciente joven de 44 años sin factores de riesgo cardiovascular y sin antecedentes hasta este momento conocidos cardiovasculares, que no tomaba medicación, que había empezado a estudiarse por hipertensión arterial en ambulatorio y la médica le pidió un eco. En el eco, cuando se lo estaba haciendo acá en la institución, lo que encuentran es bradicardia, por lo tanto lo derivan a la guardia para hacerse un electro y para que lo revisen. Y al interrogatorio dirigido comentaba que venía con astenia de varios meses de evolución, motivo por el cual limitó su clase funcional y a su vez también comentaba disnea en clase funcional 2 a 3. Este era el examen físico cuando lo llevaron a guardia, 190/90, 45 latidos por minuto, bien perfundido, sin signos de sobrecarga y un laboratorio sin grandes particularidades. Y bueno, estábamos viendo justamente ahora el electro. Puede ser, sí. Es más corto que el RR, ¿sí? Eso, bueno, yo no lo medí, pero... Si el PP es más corto que el RR, es un bloqueo. Sí. No está disociado, es un bloqueo AB. Es un bloqueo sí, es verdad, claro, es un bloqueo completo. Justo íbamos a hacer eso. Por eso no. Le quería comentar a ellos. Un bloqueo B completo en un paciente de 40 años, ¿no? ¿Está bien? Digo por lo que va a venir. Bien, en el eco lo que se observaba era diámetros y función sistólica del ventrículo izquierdo conservados, algo de hipertrofia ventricular concéntrica, dilatada la aurícula izquierda, una insuficiencia aórtica leve, una IM leve a moderada e insuficiencia tricuspida leve con 35 de sistólica en la pulmonar calculada. Y para abrir un poco la discusión, queríamos discutir un poquito cómo continuaríamos el estudio de un paciente joven con un bloqueo AB completo, qué deberíamos preguntar o agregar en el interrogatorio y si a alguno le solicitaría algún otro estudio, digamos, de por qué se bloquea a alguien de 45 años. Bueno, nada, esto ya tiene una resolución, pero si ya sabe, no sé si alguien quiere un paciente joven con astenia, dinamia y se encuentra un bloqueo AB completo, ¿no? 40 años. Sí, pero la cuestión es si nosotros tenemos que ir a indagar algo más, antecedentes, ¿cómo? Vos decís, dentro de ¿qué antecedentes familiares? Claro. ¿No? La idea es ver un poco si uno tiene que indagar en la familia, si aparece alguna cosa similar en la familia,
ver un poco, a ver si uno tiene que indagar un poco más en otra cosa, uno sabe la resolución de esto, que es colocarle, paciente vino con síntomas. Y todo. Rocío, ¿querés comentar algo de esto? ¿Qué pasa a un paciente joven, un bloqueo AB completo? ¿Hay algo que uno... Por ahí los tenga? electrofisiólogos hubieran aportado más desde la visión general, pero cuando uno tiene este tipo de presentaciones raras de enfermedades frecuentes, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver pacientes de 90 años que llegan bloqueados, pero obviamente llama la atención la edad, tiene que preguntarse qué es lo que hace que ese paciente se esté bloqueando, ¿no? Y más allá de descartar estructuralidad, que es lo que hicieron con el ecocardiograma, descartar que no haya comunicación interauricular, algunas patologías, Epstein y otras cosas que pueden asociarse con bloqueos AB congénitos, lo que siempre nos planteamos cuando encontramos un paciente con bloqueo AB en joven es algunos trastornos genéticos que se presentan en forma inicial con trastornos de la conducción, ¿no? Y que más tardíamente pueden llegar a dar algún otro tipo de compromiso cardíaco. No sé si después querés avanzar para ver bien. Exactamente. Okay, pero hay algunos genes que son fundamentales descartar porque se asocian mucho con enfermedad de la conducción, ¿no? Bien. Y que obviamente tienen implicancias pronósticas muy, muy importantes. Bien. Justamente lo que se hizo fue preguntar los antecedentes familiares. No sé, ¿alguien quería hacer alguna pregunta o no? Es un bloqueo claramente intraiciano, ¿no Sí. es cierto? En un paciente joven, no es un bloqueo trifascicular que se ve en la gente, y eso está más asociado a otras lesiones concretas. Bien. Lo que se hizo fue empezar a interrogar la historia familiar del paciente y acá más o menos pusimos un Esto es lo que nosotros, familigrama. Rocío, comentalo vos. Sí. En él fue clave que tenemos un sistema centralizado de historia clínica, ¿no? Y que particularmente a unos de los familiares de él con el mismo apellido veníamos siguiéndolos por otra causa. Nosotros tenemos un grupo que es el grupo de cardiopatías familiares que se encarga de seguir pacientes que tienen trastornos genéticos que justifican compromiso cardíaco y que pueden tener compromiso de la familia. Y particularmente hacía poco una de las neurólogas que se encarga de la parte neuromuscular y genética me había comentado un caso que también estaba en seguimiento por creo que el doctor Belciti, que es de una familia X, no importa, que son los que ustedes ven a la derecha de la pantalla, ¿sí? Eso que ven pintado en negro es un paciente que venía en seguimiento por el grupo de insuficiencia cardíaca. Era un paciente joven que inicialmente había sido empezado a estudiarse por una enfermedad neuromuscular, una distrofia de Emery-Dreifuss. Se había presentado con debilidad muscular, atrofia, cortamiento de los codos, de los tobillos, o sea, un Emery bien categórico, y con el tiempo había desarrollado enfermedad cardíaca, fundamentalmente del sistema de conducción, que requirió marcapasos, y en la evolución pasaron algunas cositas que hicieron que progresáramos un poco en las maniobras, y de hecho ahora tiene un deterioro severo de la fracción de eyección, que empezó a tenerlo en febrero de este año, después de casi 5 años de evolución de la distrofia, ¿no? Este paciente que les comento, tiene una hermana melliza, que es la que ustedes ven como en signo de B invertido, que es portadora de la misma alteración genética y que tiene algunos trastornos incipientes desde el punto de vista neurológico, pero desde el punto de vista cardiológico es difícil estudiarla porque no es muy adherente al seguimiento, y por suerte la otra hermana que tienen ellos no es portadora de la variante genética para la que sí es portador el que está enfermo. Y cuando uno empezaba a interrogar a esta familia, lo que veían es que el padre de estos chicos había fallecido cerca de los 45 años con una cardiopatía de muerte súbita. Cuando preguntábamos si tenía más familia, vimos que el tío de estos chicos, que sería el padre de nuestro paciente actual, también había fallecido a los 60 años por muerte súbita, pero teniendo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, es como que, bueno, estábamos un poco sugestionados. Un paciente joven, de 40 años, con un bloqueo de completo, con todos estos antecedentes familiares de muerte súbita y de enfermedad neuromuscular. Y este tipo de presentación es típica de las enfermedades por lamina, ¿sí? De las que siempre insistimos últimamente en los ateneos, de las laminopatías, que son enfermedades que son muy agresivas desde el punto de vista cardiológico, porque generan mucho trastorno de la conducción, mucha muerte súbita, y bueno, y evoluciona la disfunción ventricular. Claro. Así que un poco esa es la historia familiar. Antecedentes del padre de nuestro propio paciente, de muerte súbita a los 60 años, antecedentes del tío, muerte súbita a los 45 años, con diagnóstico de cardiopatía los dos, y los primos con enfermedad neuromuscular, a predominio de distrofia muscular y con evolución a cardiopatía. Claro. Y agrego, este paciente y este paciente, todos tenían marcapasos también. Todos tenían marcapasos, exacto. Claro. Sí. Y bueno, y este sería nuestro paciente que ahora ingresa con un bloqueo AB completo. El caso es corto. Básicamente lo que se hizo es indicar directamente un CDI resincro tanto para el tratamiento de la bradiarritmia en este caso, para la prevención primaria de muerte súbita y también para el tratamiento de eventualmente de insuficiencia cardíaca por todo el antecedente que nombramos, y actualmente tiene el test genético en proceso.
asociándolo esto con lo que comentábamos el otro día con Rocío, ¿no? Por eso dicen en las guías que las miocardiopatías dilatadas en gente joven o en pacientes que tienen algún grado de defecto de conducción hay que pedirles un test genético, porque tienen una alta prevalencia de estas anomalías estructurales en el test genético. Se encuadra perfectamente en la recomendación de la guía. Miocardiopatía dilatada, menos de 50 años, antecedentes familiares o algún trastorno de conducción precoz, ir a buscar un test genético. Si no se dispone a hacer, como decía Rocío, que lo explicó perfectamente, bueno, toda una evaluación de esto. Se acopla perfectamente a lo de las guías. También lo que hablamos cuando dio la charla, que algunas enfermedades tienen una penetrancia muy alta, es decir, que cuando uno encuentra este tipo de alteraciones genéticas, sabemos que el 100% de los pacientes que son portadores de este gen van a desarrollar sí o sí la enfermedad a lo largo de su vida. Que a los 45 años el 80% tienen enfermedad de algún tipo o algún trastorno mínimo de la conducción o más grave, o miocardopatía dilatada, y que a los 60 años ya el 100% está enfermo, o por miocardiopatía dilatada o por trastorno de la conducción. Entonces, de ahí la importancia de hacer el estudio genético en este tipo de pacientes. Porque primero, la transmisibilidad, más allá de que son autosómica dominantes y cada uno de esos hijos tiene el 50%, claro, de chances de heredarla, tienen altísima penetrancia. Es decir, tener el gen es sinónimo de estar enfermo, ¿sí? Y sobre todo, creo que lo más importante es el enunciado de arriba, que en cualquier paciente con un bloqueo AB completo uno viene indicado un marcapasos y ya, ¿sí? Alta y seguimiento. En este paciente sabemos que más de casi la mitad de los pacientes que tienen marcapasos fallecen por muerte súbita teniendo un marcapasos puesto. O sea que estamos obligados no solo a colocarle marcapasos, porque eso lo saca de la bradiarritmia, a colocarle un CDI, porque la muerte es muerte arrítmica por taquicardia ventricular, no por bloqueos bradiarritmias, ¿sí? Claro. Entonces, de ahí la importancia de la genética en algunos casos de estos pacientes. Me parece que por ahí lo más llamativo y lo más interesante de este caso es, bueno, justo teníamos a la familia, ya tenemos la variante identificada. Si bien en este paciente el resultado de test genético no lo tenemos, casi con muchísima probabilidad, probablemente tenga la misma variante genética por el tipo de comportamiento que tiene. Y creo que lo importante es que nos cambia conducta. Nos importa saber que es una lamina y no otra cosa, porque le estamos poniendo un CDI resincro a un paciente que solo tiene indicación de marcapasos. La proporción de pacientes que solamente son cardiológicos en relación a aquellos que tienen asociaciones neuromusculares, por ejemplo, o manifestaciones en otro sector, para este tipo de alteración genética. El 100% tiene alteraciones cardiológicas, tarde o temprano a lo largo de su vida. Neuromuscular, sí, más del 50%, o sea, en el mayor o menor grado. De hecho, él lo vino a ver la gente de neuromuscular, de neurología, sí. Que ya puso la evolución hoy, Carolina, y no tiene compromiso neurológico. Claro, no. O sea, y lo que llama también la atención de esta familia es que tiene bastante heterogeneidad de presentación, porque en uno fallece a los 45 años por muerte súbita, otro a los 60, otro tiene más compromiso neuromuscular, que es el primo, él tiene más compromiso del sistema de conducción, es decir, tiene cierta heterogeneidad, cosa que habitualmente no vemos. Lo que tienen esta familia es un frame shift, un cambio del marco de lectura que genera un codón stop precoz de la proteína. Pero bueno, es interesante, me parece, primero para sospecharlo y segundo, saber que muchas veces la genética no solo es vistoso desde el punto de vista académico, sino que cambia conducta realmente a los fines prácticos. Presentamos pues un caso axiomático de que el test genético, ¿no? Sí. Te cambia la cosa. El CDI, que cambia conducta, ¿no? Bueno, eso es lo que, por eso lo presentamos con algo muy fuerte. Una pregunta para Rocío. Dale. Sí, perdón. No, dale. No, tengo un paciente bastante parecido, pero no tiene ni un antecedente de muerte súbita, sino mucho de conducción, marcapasos acá, allá, y es un chico joven de unos 30 años, asintomático, pero tiene todas estas cosas. En el que uno no tiene la mutación detectada, uno se lanza a un panel enorme en búsqueda de la mutación eventual. Tiene solo trastorno de conducción, pero tiene varios familiares contra. Si el marcapasos es recurrente en la familia, uno podría sospechar que es una forma de presentación de. Hay paneles específicos. Salvo que el fenotipo sea muy, muy, muy claro, en general solicitamos paneles, no exomos, paneles un poco más acotados de algunos genes, porque a veces los fenotipos se solapan. Entonces, tal vez lo que uno cree que es una laminopatía, por ahí es otro trastorno que está vinculado con un trastorno genético. Evidentemente, en la familia hay mucha coincidencia de marcapasos, pero por ahí usamos paneles acotados al fenotipo del paciente, pero paneles para ampliar un poco más el rédito del estudio genético, ¿no? Pero sí, en general sí. Y otra cosa que quería simplemente aclarar, que de hecho al primo de este chico, que tenía el marcapasos colocado, tuvimos que hacer upgrade a CDI porque durante el seguimiento empezó a hacer taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, no, digo, para que entiendan que realmente es así, que la literatura lo dice, pero lo vemos en la práctica, ¿no? Porque a veces uno ve como una incongruencia entre lo que dice la literatura, lo que mágicamente puede suceder y lo que le pasa en consultorio. En estos tipos de pacientes el fenotipo es claro.
La pregunta era, este mismo paciente, que es parecido a lo que decís recién, este mismo paciente en otro lugar se hubiese colocado solo el marcapaso. Ese paciente que yo me llega al consultorio, ¿puedo pedir, estoy a tiempo de pedirle un test genético y orientarme también para llegar a pedirle un CDI? ¿Estoy a tiempo o ya Sí. es tarde? No. Se tenía que haber hecho todo en el mismo momento. No, estás a tiempo y de hecho en la mayor parte de los casos el test genético tiene un tiempo de demora. O sea, demoran de 1 a 3 meses dependiendo de la empresa. Lo más probable es que el test genético demore 3 meses. Entonces uno necesariamente, bueno, ahí no te queda otra que si el bloqueo que tienes es incompatible con la vida cotidiana, colocarle el marcapasos y esperar. Si uno pudiera esperar porque la frecuencia de escape es alta o cualquier otra cosa vigilándole de cerca, por ahí puedes esperar, porque obviamente no es sacar el marcapasos y poner otro dispositivo que es todavía más caro. Pero no te va a quedar otra que esperar en él porque teníamos la variante y nos jugamos a que probablemente fuera eso. Si te viene con el marcapaso puesto. Colocado el marcapaso. Si viene ya con el marcapasos, sí. Yo creo que vale la pena. Este tipo de cosas, en la medida que uno no las piensa, no las va a diagnosticar nunca. Claro. Cada vez son más accesibles los paneles genéticos. Obviamente sigue siendo un problema en la Argentina el acceso al test genético y sobre todo la interpretación de esos test genéticos, porque obviamente cada empresa lo informa como puede o como quiere, y después la interpretación de ese resultado es todo un problema. Es importante que sea interpretado en grupos multidisciplinarios que tienen un poco de experiencia en esto, pero creo que uno estaría obligado a buscar un poco más la causa del bloqueo B en pacientes jóvenes. Muchas gracias. Si no puede hacer el test genético, me parece, Rocío, lo que habría que hacer es un seguimiento lo más aproximado posible en la búsqueda de disfunción ventricular o eventualmente de arritmias. O sea, con cierta, entra en control y decir, no, ya se superó con el, entra en control y ver si hay un deterioro, habrá que ver cómo se mide el deterioro, porque tiene un marcapaso y demás, y ver que no tenga arritmias que pueden aparecer, porque una vez empiezan con esto y después terminan con una miocardopatía instalada y arritmia ventricular frecuente y demás.